Bueno, muy bien, entonces muy buenas noches, bienvenidos a esta actividad académica del programa de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana, como es costumbre, todos los miércoles a las 7 de la noche. El día de hoy el doctor Nicolás Mendoza Granados, residente de tercer año de cirugía pediátrica, nos va a presentar este tema que es de gran interés, de abdomen abierto en pediatría. Inicialmente se había planteado revisarlo en conjunto con síndrome compartimental abdominal. Sin embargo, es algo muy extenso y pensamos que debe ser motivo de una revisión posterior. Nicolás, adelante, por favor. Espero que les compartas todo lo que pudiste revisar. Creo que esto es un tema que es reciente de alguna manera en cirugía pediátrica porque hasta hace algunos años había mucha resistencia para el uso de las estrategias de abdomen abierto, como lo va a contar Nicolás. Y esto es algo que ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo a pesar de que es algo tan simple. Adelante, Nicolás, y buenas noches y bienvenidos. Bueno, muy buenas noches, doctor Marín. Muchas gracias por la presentación y por el acompañamiento en la preparación de esta charla. Vamos entonces a hablar de abdomen abierto en pediatría. Entonces, la propuesta es dividir la charla en tres momentos, que podamos hablar de abdomen abierto, luego el sistema de presión negativa en abdomen y finalmente su aplicación en escenarios puntuales, viendo cada uno de los puntos en la parte de abajo y que con esto podamos resolver tres grandes preguntas. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Y para qué lo podemos usar? Entonces, eventualmente en cirugía nos enfrentamos a lo que podemos llamar un abdomen complejo. Por supuesto que este término es amplio y de alguna forma subjetivo, pero engloba diferentes condiciones que pueden ser un abdomen con contaminación excesiva de la cavidad, riesgo de síndrome compartimental, la necesidad de revisión o laparotomía, o un paciente con un trauma abdominal complicado. Esto además va a depender de factores relacionados que dependen del paciente, de enfermedad y factores quirúrgicos. Entonces, dentro de ese abdomen complejo, una de las opciones que tenemos es el abdomen abierto, que desde décadas atrás ha favorecido los desenlaces de los pacientes que caen en esta categoría. Muchas veces la percepción que se tiene es que al hablar de abdomen abierto, pues es igual a hablar de VAC, pero pretendemos que podamos ir un poco más a fondo de este concepto, desde su importancia histórica hasta sus usos hoy en día. Entonces, inevitablemente debemos hacer pues un recuento histórico y acá, si esto funciona, puedo presentarles entonces algunos de los hitos más importantes. Entonces, fíjense cómo desde Hipócrates, pero ya se hacía pues descripción de que las heridas abdominales eran consideradas mortales. En 1887, pues ya es la primera referencia como tal de algo parecido a lo que es un abdomen abierto con Koch que hacía el manejo de la peritonitis generalizada como si fuera un abdomen, un absceso que hay que drenar. Ya en 1908, Pringle y la maniobra que conocemos, pues entonces también esos son los primeros como pinos de la utilización de un abdomen abierto en el sentido que dejaba por un breve tiempo abierta la cavidad posterior a realizar la maniobra de Pringle. Ya en 1935, pues entonces se notifica el abdomen abierto para prevenir el síndrome compartimental abdominal. En 1940, plena Segunda Guerra Mundial, Ogilvy utiliza lienzo y algodón que lo sutura con catgut en heridas de guerra y también hace cierres del abdomen con gasas húmedas y con vaselina. En 1948, el aporte de la cirugía pediátrica, Gross desarrolla la técnica de cierre de efectos de pared abdominal y la describe utilizando un silo. Posteriormente, pues descripción también del uso de mallas de polipropileno en el manejo del abdomen abierto. En 1978, Stone registra lo que después conoceríamos como una cirugía de control de daños. En 1984, también la conocida Bolsa de Bogotá, el doctor Borrades describe esta técnica innovadora pues, para el cierre temporal del abdomen. Y ya en los años 90, en la descripción de la presión negativa, que principalmente se da es por Argente y Moricuas, que son cirujanos plásticos que proponen esta terapia, revolucionando pues así el manejo de las heridas y que posteriormente tuvo los avances y pues soporte por parte ya de la industria. Entonces, comprendiendo esto, pues vamos a continuar y podemos definir el abdomen abierto
o laparostomía como una técnica quirúrgica en la que se incide en la cavidad abdominal y posteriormente no se cierra la fase. Otra definición bastante interesante y completa que encontramos es esta. Es un evento donde se deja el abdomen abierto deliberadamente con protección del contenido visceroperitoneal utilizando diferentes técnicas de cierre temporal. Va a tener diferentes aplicaciones y es uno de los grandes avances de la medicina y la cirugía. El punto más importante es que marca una caída en la mortalidad de los pacientes y como comentábamos al comienzo, su uso ha incrementado con el paso de los años, incluyendo a nuestra especialidad. Entonces son principalmente 5 objetivos los que tiene: realizar una cobertura temporal del contenido abdominal, optimizar el estado crítico y eso involucra la reposición hídrica, la mejoría nutricional, entre otros factores. Poder prevenir o tratar las complicaciones, favorecer el cierre facial posterior y permitir el manejo de la causa subyacente. Si hablamos de las indicaciones, entonces tenemos diferentes enfoques para conocerlas. Este artículo del doctor Resende Neto y colaboradores, que es del 2016, divide las indicaciones del abdomen abierto en 3 grupos, que son las siguientes: indicaciones anatómicas, donde principalmente hay una incapacidad para aproximar los bordes de la fascia. Un segundo grupo de indicaciones fisiológicas que se relacionan pues al paciente que tiene alteraciones profundas de la homeostasis, estados de deshidratación, de choque, de hipovolemia, de sangrado. Y un tercer grupo de indicaciones logísticas, donde simplemente el enfoque es una necesidad de hacer reintervención planeada. Otra forma de las indicaciones más puntuales son estas. Entonces, contempla la prevención o el manejo del síndrome compartimental abdominal, la cirugía de control de daños en el contexto de trauma y también de los pacientes sin trauma, el control de la sepsis 18. intraabdominal, facilitar una relaparotomía planeada, un second look, y también en el contexto de trasplantes, en casos donde hay injertos con desproporción ¿Seis y entre el media? injerto y el abdomen. Dentro de esas indicaciones hay un sinnúmero de patologías que van a estar asociadas y por mencionar algunas son las que están ahí presentadas en la nube de palabras. Entonces, patologías como obstrucción intestinal, hematomas retroperitoneales, síndrome compartimental, pancreatitis aguda grave, el trauma de abdomen, defectos del aparato abdominal congénitos, la infección abdominal severa, pues van a estar en relación con el abdomen abierto. ¿Y qué tienen en común la mayoría de estas? Pues es que se van a presentar en pacientes críticamente enfermos que tienen una serie de alteraciones orgánicas que les va a llevar a pues, que desarrollen fácilmente complicaciones. Entonces ya vimos los objetivos, ya vimos las indicaciones grandes y las patologías asociadas. Ahora vamos a ver cuáles son esas estrategias descritas y disponibles. Entonces, antes de eso, pues vale la pena preguntarse cuáles son esas características que hacen o harían un sistema de cierre temporal abdominal ideal. Entonces, justamente el sistema perfecto pues debería contemplar esto: que pueda proteger el contenido abdominal, que prevenga la visceración y el síndrome compartimental abdominal, que permita un retiro del líquido exudado, que prevenga la formación de fístulas, preserve el tejido musculoponeurótico, que nos facilite la reintervención y pues que sea fácil de usar, con bajas tasas de complicaciones, sea costo efectivo y que se pueda ajustar a cada escenario. Por supuesto que contemplar uno que cumpla con todos estos criterios es bastante difícil, pero pues vamos a ver cómo estos han evolucionado para acercarse a este sistema ideal. Entonces vamos ahora sí con las opciones. Entonces se pueden clasificar las estrategias para el manejo del abdomen abierto y el cierre temporal de la cavidad en sistemas estáticos, dinámicos y coadyuvantes. Estos coadyuvantes pues los voy a mencionar rápido para no entrar más en detalle, que básicamente son el uso de la toxina botulínica A y también la reanimación con solución salina hipertónica. Ya entonces hablando de los sistemas estáticos, pues inicialmente se describió el empaquetamiento simple y básicamente era el uso de gasas o apósitos hidrofílicos en la parte superior del abdomen que se cambiaban a diario en la UCI pues a la cama del paciente. Por supuesto que los beneficios era que eran relativamente asequible y fácil de realizar, pero ya ustedes se imaginarán las desventajas, principalmente en torno a la posibilidad de granulación extensa, de retracción de la fascia, pérdida de proteínas, infección o formación de fístulas. Posteriormente, el cierre de piel y el tejido celular subcutáneo, el cual se hacía con sutura o con instrumental quirúrgico. Entonces vemos cómo esas imágenes representan el cierre usando pinzas de campo, pinzas Barhouse que se colocaban separadas de 1 a 2 centímetros para hacer el cierre de la herida.
Por supuesto que era rápido, económico, prevenía de alguna forma la pérdida de líquidos y la pérdida de temperatura, pero también se asociaba a complicaciones, ¿sí? Riesgo de lesión y daño de la pared, infección, síndrome compartimental abdominal, fístulas, incluso evisceración. Y otra cosa importante es que constituían pues un artefacto en el momento en que uno fuera a indicar un estudio imagenológico subsecuente. Posteriormente, entonces, se describió el cierre con parches y ese cierre con parches involucra pues interponer un material protésico que se sutura o se ancla a los bordes de la fascia y que facilita reintervenciones, su ajuste y retiro y el cierre progresivo. Entonces ya habíamos hablado en el recuento histórico acerca de la Bolsa de Bogotá, un método conocido, simple, de bajo costo, que disminuye la pérdida de caloría de líquidos, controla la hipertensión intraabdominal y adicionalmente pues permite la inspección de las asas, la inspección de un posible sangrado y va a ser muy útil en pacientes con algunos factores de riesgo puntuales, pero que de igual forma pues tenía una serie de desventajas en términos de que no permite remover líquidos, no previene la retracción de la pared y también se asocia en la literatura pues a tasas altas de hernia ventral. Siguiendo con estas estrategias estáticas de cierre con parches, pues entonces están las mallas, tanto absorbibles como no absorbibles, de distintos materiales y que son bien conocidas pues en diferentes escenarios de la cirugía. Por supuesto que están descartadas en ambientes infectados y que también se pueden asociar a complicaciones como infección, la presencia de hernia, extrusión de la malla o formación de fístula. El parche de Whitman, que surge como un tipo de parche que tiene dos componentes que son desmontables. Hay una lámina que sirve de ancla o de base y otra lámina que es de cierre o de velcro. Cada lado se sutura la fascia y se ajusta más o menos 1 a 2 días hasta que la fascia esté cercana a unos 2 a 4 centímetros, donde en ese momento pues permitiría el cierre primario. La desventaja también descrita pues está relacionada al costo, a la necesidad de la sutura y de la manipulación de la fascia y que no evacúa de una forma adecuada el líquido peritoneal. Muy de la mano de estos pues también están descritos los sistemas cremallera, son parecidos a las mallas y tienen una cremallera central que principalmente facilita pues el acceso a la cavidad. Y ya luego entramos a hablar del cierre asistido con vacío. Entonces, este presentado acá data del año de 1995 y va a ser una de las primeras descripciones de esa terapia de presión negativa. El Barker Vacuum Pack pues constituye un sistema que lleva de 3 a 4 capas. Va a haber una capa inerte que va a estar en contacto con las vísceras, ya luego le seguiría una capa de compresas o espuma que van a estar conectadas a la succión, luego una capa de adherente de silicona y finalmente una lámina adhesiva para cubrir la piel. Posteriormente, pues ya se desarrollaron diversos avances y se volvieron disponibles por la industria, como los habíamos comentado, y ya hoy en día los principales kits relacionados pues a tener en cuenta son estos, el BAC, el Aptera, bien conocido, y el Suprasor. Justamente todos comparten los mismos elementos y es que incluyen una hoja o una lámina perforada que va a estar ubicada entre el intestino y la pared. Por encima de esto una esponja en el defecto subcutáneo abdominal, que puede ser de 1 a 2 capas, y finalmente un apósito autoadherente que se va a incorporar a la succión y esta misma pues, se va a regular con un sistema que permite el control y con un canistera de drenaje. Fíjense adicionalmente cómo la forma de cada una de estas láminas y cada letra pues representa la película o la lámina de los sistemas o kits que les conté. Entonces la A corresponde al vacuum pack, la B la del back y la C de la Aptera. Y fíjense cómo la forma de la lámina va a tener una distribución de la presión negativa diferente. Y vemos como si uno realiza una aplicación de una presión de -125, cómo esto se ve reflejada de forma diferente dependiendo de cada uno de los sistemas. Entonces aquí de entrada uno puede analizar que para el caso de la Aptera, que es la letra C, pues va a ser el sistema en el que la presión se va a permanecer de un nivel adecuado y se va a distribuir de una forma pues más adecuada respecto a sus anteriores. Esos son como unos puntos principales. Y pasamos al otro grupo de estrategias, que son ya los sistemas dinámicos. Aquí entonces destaca el ABRA, que traduce a ancla de reaproximación abdominal y constituye una serie de tubos plásticos, como podemos ver en la imagen de la derecha, que se insertan a lo largo de la pared
lejos del borde de la fascia, estos se fijan y progresivamente se van jalando estos tubos a cada lado para permitir la aproximación de la fascia. Y adicionalmente, vemos cómo hay diferentes combinaciones, es decir, combinar la tracción con malla más el sistema de presión negativa o este sistema Abra que les comentaba con el sistema de presión negativa. Y justamente estos métodos dinámicos pues son más frecuentes hoy en día, sobre todo en la población adulta, y va a tener un uso importante pues en defectos de la pared abdominal que son grandes. Es el caso de visceraciones contenidas tras abdomen abierto, pacientes con pérdida de relación contenido-continente, donde esto pues hoy en día está pues teniendo un papel protagónico importante. Entonces, después de ver rápidamente cada uno de estos, pues ya hemos comentado algunas de las complicaciones que se asocian en general. La pérdida de líquidos y de proteínas, la alteración en la temperatura, la posibilidad de malnutrición por la pérdida de proteínas, de infección, de fístulas, la pérdida del dominio abdominal, el abdomen abierto prolongado, que en algunos artículos pues hablan de abdomen abierto prolongado en el paciente que requiere más de 3 o 4 procedimientos antes de lograr el cierre definitivo de la pared, sangrado, dolor, estancia prolongada y los costos. Estas complicaciones pues van a estar más o menos presentes dependiendo del dispositivo usado. Y adicionalmente, pues son dependientes del tiempo. Entonces, estas mismas se van a poder prevenir si uno realiza cierres antes de los 5 a 7 días. Y otro punto y mensaje importante que queríamos dejar, es importante que se debe planear el cierre desde el momento en que se decide dejar el abdomen abierto. Entonces, debe el cirujano ya estar pensando cómo va a cerrar, cuál va a ser mi plan a seguir desde el mismo momento en que se toma la decisión de que se va a utilizar alguno de estos sistemas presentados. Y la otra pregunta es cómo escoger el ideal. Entonces, justamente teniendo en cuenta las características de un dispositivo ideal que ya hablamos, vemos que esta decisión es multifactorial y va a depender de la experiencia, de la disponibilidad de insumos, de si tengo o no a la mano personal que está entrenado para el cuidado, entre otras. En general, método perfecto no existe y el más adecuado es el que se ajuste mejor a cada paciente. Esto nos habla de individualizar adecuadamente cada paso. En los registros internacionales, pues los dispositivos más usados son el sistema de presión negativa y como en segundo lugar la Bolsa de Bogotá. Y basado pues en lo publicado, podemos concluir que el sistema de presión negativa sobresale por sus beneficios y sus bajas tasas de complicaciones. Entonces, en ese orden de ideas y basado pues en este supuesto anterior es que vamos a hablar ahora del sistema de presión negativa. Entonces tenemos que los sistemas de presión negativa pues tienen diferentes mecanismos de acción que los vamos a resumir en estos 4 puntos. Inicialmente, la microdeformación, que hace referencia a que esa presión tiene la capacidad de ser transmitida a las células y de generar cambios a nivel del citoesqueleto de las mismas, principalmente a nivel de los microtúbulos. Y esto va a ser muy importante porque va a inducir división y proliferación celular, que va a ser importante pues, para la cicatrización. Como segundo elemento va a estar la macrodeformación, y esto va a estar relacionado a la capacidad de deformar los bordes y de contraer la herida, de producir tensión medial y por supuesto que esto va a estar dependiente pues, de la presión que usemos y los insumos que tengamos a la mano. En tercer lugar, como mecanismo de acción está la estabilización del ambiente y esto es en el sentido de que permite aislar el contenido abdominal, disminuir edema, disminuir inflamación y barrer lo que está descrito como esas citoquinas proinflamatorias y carga inflamatoria que va a estar presente en ese líquido, así como disminuir la carga bacteriana. Y finalmente, tal vez el mecanismo de acción más importante y el que queremos recalcar es la promoción de la cicatrización. Y esto va a depender de la migración celular, del reclutamiento de fibroblastos, de desencadenar angiogénesis y que se pueda lograr una cicatrización que es centrípeta. Entonces, después de hablar de estos mecanismos de acción, pues entonces queremos hablar un poco de su uso en la práctica de área. Y lo ideal sería que yo pudiera mostrarles pues recomendaciones claras con un nivel alto de evidencia, pero la realidad es que muchas de estas recomendaciones provienen de recomendaciones de expertos. Y entonces lo que les voy a mostrar a continuación, pues la mayoría parten o son tomadas de este artículo del 2018 de un grupo de cirugía pediátrica brasilero, el doctor de Jesús y colaboradores, donde dan algunas recomendaciones puntuales de cómo y cuándo pues usar la terapia de presión negativa. Entonces, respecto a las presiones, pues vemos que en los adultos el número a tener en cuenta principalmente es una presión de -125 milímetros de mercurio. Esto está relacionado
a que estudios en animales la consideran ideal, puesto que sugieren que una presión a ese nivel respecto al ambiente, pues es el escenario ideal para favorecer que una herida cicatrice. En pediatría, pues va a ser mucho más variable y como les comentaba, pues va a depender más que todo de recomendaciones de expertos y de la práctica propia, pero se habla de un rango entre 25 a 75 milímetros de mercurio que se puede subdividir en los siguientes grupos. Entonces, en prematuros, rangos de 25 a 50 milímetros de mercurio, neonatos y niños pequeños alrededor de 75 y para niños mayores de 4 años, pues ya presiones similares a los adultos. Es cierto que algunos sistemas tienen un tope en 50, entonces se suele pues usar la succión de la pared o aspiradores automáticos con el riesgo de que estos pues no sean completamente fiables para generar la presión pues que deseamos. Otra de las preguntas es sobre su uso continuo o intermitente. La mayoría de los estudios no lo especifican. Hablan de que el modo intermitente se puede asociar a mayor dolor, pero esto es principalmente relacionado a los sistemas de presión negativa que son usados en extremidades o en columna y que aparentemente el modo continuo pues es favorecedor de la granulación. Respecto a la fabricación artesanal, pues conocemos que tiene ventajas en términos de coste y disponibilidad. Hay unas desventajas teóricas basadas también en lo que hemos venido hablando, y es que uno se imagina que haya posibilidad de que se presente una presión desigual, que sea menos eficaz o que tenga complicaciones. La verdad es que en la literatura no hay reportadas pues, complicaciones asociadas a la fabricación artesanal y esto sigue teniendo pues un impacto importante en muchos escenarios y en muchas instituciones del mundo por la facilidad que tiene. Otro punto importante es cómo prevenir las complicaciones y puntualmente en el paciente pediátrico, aparte del manejo del sistema, pues tenemos que estar pendientes si hay necesidad de aplicar barreras protectoras en la piel periférica, verificar constantemente las conexiones y los puntos de presión. En el contexto de posible sangrado de hemostasia incompleta, pues es ideal el uso de presiones más bajas y un marco de referencia en este punto es tener en cuenta la presión arterial media del paciente y verificar que la presión que estemos colocando no la sobrepase y un control exhaustivo de lo producido, puesto que cambios en ese producido pueden determinar que tengamos que suspender inmediatamente la terapia de presión negativa y pasar el paciente pues, a cirugía. Y lo último, que ya lo habíamos recalcado antes, planear el cierre desde su colocación y buscar que ese cierre sea pues, lo más pronto posible. Otros temas importantes, incluir una fístula o un estoma en el sistema de presión negativa. Es bastante debatido. Algunos autores pues, han decidido incluir por la dificultad muchas veces en el aislamiento y como la colocación de los insumos para aislarlas. Y la verdad es que esto no ha mostrado efectos deleterios. Sin embargo, aún así, pues la recomendación es que si hay posibilidad de que se pueda separar el estómago de la fístula del apósito, pues que esto se haga, ¿sí? Y esto pues también va a depender del tipo y el volumen del efluente que tenga, el número de localización de las fístulas y el tamaño de nuestro paciente. Y finalmente, pues para decidir el momento del cierre de la pared abdominal, de nuevo son decisiones multifactoriales, que van a depender de factores locales y del paciente, pero entonces los dos grandes pilares van a ser una correcta planeación y cómo está el estado clínico de nuestro paciente. Ya entonces hablando del curso postoperatorio, pues vemos que esos pacientes tienen un postquirúrgico completo. No es por el abdomen abierto, sino por su patología de base, que es crítica y en realidad son pacientes muy complejos que inicialmente estarán en la unidad de cuidados intensivos, bajo ventilación mecánica, bajo relajación, pero que posteriormente pues, pueden ser trasladados y algunos requisitos como la ventilación mecánica invasiva y la relajación pues no van a ser necesarios en todos los pacientes en que tengan sistema de presión negativa. Va a haber un manejo antibiótico según patología de base y protocolos. La vía enteral va a estar permitida si no hay otras contraindicaciones y en el caso de que las hayas, pues también entonces abogar por un inicio temprano de la nutrición parenteral. Y la revisión va a estar más a favor de que sea a demanda, más de que planificar de forma seriada, pues la revisión de la cavidad o el cambio del sistema. Entonces ya entrando a la parte final, vamos a hablar de escenarios puntuales y cómo de pronto hay una aplicación de, de esto que estamos hablando, pues en escenarios puntuales de nuestra especialidad. Y un grupo grande, pues van a ser los defectos de pared abdominal. Entonces, como hemos visto en las charlas pasadas de estos temas y en el recuento histórico de hoy, pues estos defectos han determinado muchos de los casos donde se usan técnicas para el abdomen abierto. En este caso, pues por ejemplo, tenemos uno de los casos que me compartieron de las instituciones en donde tenemos contacto acá en la ciudad.
Y es el caso de una paciente recién nacido con un diagnóstico de gastroenteritis compleja, con múltiples atresia intestinales, que se ha manejado con abdomen abierto con una bolsa Biaflex, es decir, un manejo tipo bolsa de Bogotá, donde la fijación de la misma ha sido con y sin suturas, y pues que este ha sido un manejo adecuado que ha permitido pues el seguimiento y control de esta paciente. De igual forma, para el caso de onfalocele ya también hay literatura al respecto para el manejo tanto del onfalocele gigante como de los casos donde esto está complicado con ruptura pues de la membrana. Esta es simplemente pues una imagen ahí a la derecha donde uno de los artículos muestra la forma en que ellos realizan la colocación del sistema de presión negativa en un onfalocele gigante, reportando unas tasas de recuperación adecuadas con un cierre que tarda alrededor de 1 mes a 2 meses, pues que por supuesto que es prolongado, pero va a ser mucho menor comparado a los manejos con soluciones tópicas. Otro de los escenarios pues va a ser la sepsis abdominal y otras complicaciones. Y aquí debemos afirmar que la sepsis abdominal pues va a ser la causa más frecuente en la que uno tenga que usar un abdomen abierto y va a estar asociada a una mortalidad elevada. Gran parte de los casos donde más se ha utilizado pues va a ser en el contexto de la enterocolitis necrotizante, y las fotos de la izquierda son justamente fotos también de nuestro grupo de cirujanos de recién nacidos manejados con un sistema de presión negativa en el contexto del diagnóstico de enterocolitis necrosante. Pero también hay otros escenarios como este. Entonces en las fotos de la derecha son fotos de un paciente reciente de la clínica en Banaco, recién nacido a término de 37 semanas, con un diagnóstico de malrotación intestinal que fue llevado a corrección de la misma y que en las 24 horas postquirúrgicas presentó deterioro clínico y fue llevado a revisión, encontrando un vólvulo del intestino que condicionaba isquemia de asas sin evidencia pues, de necrosis o de perforación. Este paciente también se consideró realizar un manejo con un sistema de presión negativa para realizar un second look después. En este momento pues se encuentra con esta terapia a la espera de hacer pues la revisión en las próximas horas. Y otros casos que también queríamos compartirles. Este ya es el caso de un paciente que desarrolló una fascitis necrotizante de la pared abdominal, tuvo requerimiento de desbridamiento y se coloca un sistema de presión negativa, y como ustedes ven, pues se obtienen posteriormente estos resultados que ya permiten el control de la infección y pues ya una cicatrización que permita posteriormente pues pensar en alguna otra forma ya más cosmética del cierre de la herida. Otros escenarios puntuales que vale la pena mencionar es el caso de la hipertensión abdominal y el síndrome compartimental abdominal. Como decíamos, pues es un gran capítulo que amerita prácticamente una revisión única, y ya lo hemos mencionado como una de las indicaciones. Que es importante? Pues que es una mortalidad asociada elevada del 40 al 60%, en general es subdiagnosticada. Y cuando se instaura ese síndrome compartimental abdominal, pues van a haber unas alteraciones multiorgánicas que son bastante graves, donde sin duda el abdomen abierto tiene un papel en el manejo desde el punto de vista quirúrgico y sobre todo pues un pilar principal en los pacientes ya que han sido refractarios pues a los manejos iniciales. Y por último, que ya lo habíamos hablado al comienzo y en donde surge mucho de lo que habíamos comentado, pues es la cirugía de control de daños. Sabemos que al principio consiste en realizar procedimientos que son abreviados, que nos permitan diferir el manejo de la lesión para lograr una resucitación metabólica temprana. Pero entonces es importante entender que en este contexto, pues esa respuesta fisiológica al trauma y a la cirugía, los esfuerzos de reanimación hídrica y hemostática, pues pueden generar edema en los órganos abdominales, un aumento de la presión en la cavidad visceral, tener repercusiones hemodinámicas, y esto pues sumado a la posibilidad de sangrado y otras alteraciones, que es donde de nuevo el abdomen abierto pues juega uno de los pilares importantes en esa reanimación en control de daños, que siempre va a ser tenido en cuenta. Entonces, como conclusiones, queremos dar estos mensajes para llevar a casa. El abdomen abierto es una estrategia de cierre temporal de la pared abdominal en pacientes críticamente enfermos. Sus principales beneficios tienen relación al control de la contaminación, disminuir el riesgo de hipertensión intraabdominal y favorecer una reintervención, y que existen diferentes estrategias donde la más usada es el sistema de presión negativa por sus beneficios, con la posibilidad de una aplicación en diferentes escenarios clínicos en cirugía pediátrica, como lo vimos. Escenarios muy puntuales que, por supuesto, hay muchos más donde se pueden usar, pero pues esto era lo que queríamos compartir, y de esta forma, pues pretender dejar estos mensajes muy puntuales, responder qué es, por qué lo usamos
y para qué. Esa era la presentación que teníamos para el día de hoy. Quedamos atentos Bueno, a los comentarios, a las preguntas y a sus experiencias. Nicolás, muchas gracias. Felicitaciones. Me parece que hiciste una gran síntesis de un tema que es muy amplio y muy complejo. El recuento histórico me parece que es fundamental porque lo que siempre les digo y es que los que conocemos las cosas en este momento pensamos que siempre han existido y realmente el mundo hace muy pocos años era muy diferente y hay estrategias como estas que parecen muy novedosas, pero como ustedes ven son muy sencillas que pueden salvar la vida de los pacientes y de hecho esto se basa más en principios fisiológicos que en principios netamente tecnológicos. Entonces te felicito, Nicolás, me parece que fue una muy buena presentación y abrimos el micrófono, los micrófonos para comentarios o preguntas. Adriana, por favor, si nos ayudas con la palabra, si eres tan amable. Hola, muy buenas noches a todos. Les pedimos por favor, si en el público hay alguna pregunta o comentario, levantar la mano. Le damos la palabra al doctor Jorge Trujillo. Hola Nico, ¿cómo están, profes? Buenas noches. No, felicitarte, muy chévere, muy puntual la charla que nos diste. Solo para puntualizar algunas cosas sobre los sistemas de presión negativa actuales, no sé si lo mencionaste porque llegué un poquito tarde a la charla, ya hay unos sistemas de presión negativa que permiten la instilación de solución fisiológica, pues, y asociada pues también a soluciones como con antibióticos y todo esto, y ya hay literatura pues de que esto ayuda a controlar mucho más rápido pues la contaminación y las cavidades pues que son así como catastróficas. Y en cuanto a los sistemas de presión negativa pues artesanales, que hay que tener mucho cuidado cuando los utilizamos. Yo creería que en estos prematuros extremos o en estos pacientes tan comprometidos y tan bajos de peso, preferiría yo, pues una opinión muy personal, utilizar pues la bolsa de Bogotá, ya que pues la idea es revisarlos en 48 a 72 horas e intentar, como bien dijiste, cerrarlos lo más pronto posible. Y esta presión de pared pues que utilizamos no es una presión, pues como lo dijiste, no es una presión fidedigna y a veces puede tener elevaciones o bajos de presión que uno no puede controlar como los controla con la máquina de la industria, de los sistemas de presión negativa en la industria. Felicitarte nuevamente y muchísimas gracias por la presentación. Gracias, doctor Trujillo. Y así, el tema del backing steel es bastante interesante. Lo leí justamente, pues fisiopatológicamente tiene sentido dado que permite barrer esa carga de citoquinas proinflamatorias, la carga bacteriana. Em, en algún punto había visto que no estaba aprobado o había un tema así, pues no sé si sabes algo de que eso ya esté aprobado en el uso, pero sí, muchas gracias por el comentario. En adultos sí está aprobado, no sabría decir si en el paciente pediátrico debe estar posiblemente, no esté aprobado por la FDA, pero ya deben estar en vueltas de hacerlo, sí. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Concha. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, gracias por la posibilidad de comentar. Primero, felicitaciones, Nicolás, excelente ahí, muy pedagógico y muy clara la presentación de un tema que es bien interesante y disculpe que no alcancé a conectarme al inicio, no vi la evolución, pero por lo que hizo el comentario el colega, esta es una estrategia que efectivamente ha sido bien en los últimos años. Lo que llevamos más años ya en este tiempo, la verdad que ha cambiado de forma impresionante, increíble.
sobre todo en los pacientes, como comentó Nicolás, son los pacientes con enterocolitis o el control de daño en trauma. Eh, Claramente, todo lo que comentaste realmente uno lo ve en la práctica, pero hay algunos puntos que todavía son cuestionados, por lo menos en mi servicio aquí en mi país, y no sé qué es lo que han visto ustedes, por eso quería comentar respecto a aquellos pacientes en los cuales tú, por ejemplo, has estado con sangramiento, en choque hipovolémico dentro del control de daño. O sea, hay un contexto de contaminación, hay un contexto de hipovolemia, en la cual tienes ese sangramiento en napa, versus de mantener, como si tú, la bolsa de Bogotá. Yo creo que el tema de las presiones es fundamental y la minuciosa observación clínica al lado del paciente, porque nosotros hemos tratado de buscar bibliografía al respecto y no hay mucho de peso, como tú muy bien dices, esto es bastante reciente. Ese paper brasilero es excelente porque es bien metódico y muestra los valores con bastante precisión, pero aún así, en las enterocolitis, por ejemplo, los casos bien extremos, los cuales se ve esa peritonitis severa, hay que estar muy encima, porque nosotros fundamentalmente usamos el artesanal, no accedemos en los bebés tan pequeños a esto que tú comentas que están armados. Y el principio artesanal es bien sencillo, me imagino que todos lo manejan, pero el tema de la expresión es fundamental. Y lo otro, cuando comentaste el tema de la fístula, también en nuestro servicio hay bastante discusión. Hay algunos que incluso se oponen por el tema este que uno pudiera generar en los pacientes que se han hecho anastomosis, por ejemplo, en la enterocolitis, que pudiera ser un poco contraproducente. Yo no sé qué opinan ahí ustedes, por favor. Gracias. Bueno, no sé si alguno de los cirujanos conectados puede hablar de la experiencia y si no, yo posteriormente pues podría recalcar lo que leí y revisé en la literatura. Hola, ¿puedo Eh, hablar? Hola, ¿cómo les va? Carlos Melo de Cali. A ver, yo quiero hablar un tema más bien histórico sobre el tema de abdomen abierto. Nosotros, hace más de 25 años, en la ciudad de Cali, en la HV, Hospital Departamental, hemos tenido la oportunidad de manejar paréntesis con abdomen abierto, con la experiencia de Borraes, de Bogotá, la Bolsa de Bogotá. Y más de esa forma, ¿no? O sea, se usaba abdomen abierto, pediatría, sobre todo en pacientes con trauma y pacientes con grandes peritonitis. Había una tendencia en la HV a hacer mucha abdomen abierto por grandes peritonitis, por trauma. Hacíamos bolsa de Bogotá sencilla. Porque no existía el BAC. No el BAC como lo conocemos hoy en día. Era un BAC tradicional, hechizo, que mismos lo preparamos. Incluso el doctor Rico, que es un cirujano hepatoviral hoy en día, hizo un trabajo al respecto en adultos y nosotros pues fuimos ahí. Era básicamente esto. Poner el plástico perforado con una compresa, se ponía otro plástico y una sonda de nerato. Y eso se bloqueaba con un adhesivo plástico. Ese era el bag artesanal de nosotros. Se usó por muchos años hasta que vimos que esto cambió. Cambió porque llegaron los sistemas de presión negativa cada vez más sofisticados. Antes eran sistemas sencillos, que era una presión constante, o entonces son sistemas con presiones variables, continuas o discontinuas, con presiones que van desde 25 hasta 70 o 350. ¿Qué hemos hecho nosotros a lo largo de estos años? Usar sistemas, sobre todo en pediatría y en lactantes y recién nacidos, sistemas con presión discontinua muy bajas, máximo 50 de presión generalmente en niños muy pequeños. Lo hemos usado incluso en recién nacidos. Yo recuerdo el primer caso de abdomen abierto que hicimos en el HV en un recién nacido. Yo considero enterocolitis, pancolitis, un abdomen muy feo, y le colocamos un sistema artesanal, eso hace más de 25 años. Fue los primeros VAC que hicimos en Colombia en pediatría, sobre en recién nacidos. Hay una discusión de algunos cirujanos en el mundo, en el sector de Latinoamérica y sobre todo en Chile, que dicen que el VAC es peligroso, pues que una presión elevada puede necrosar el intestino, y eso es cierto. Usted pone presiones altas, puede llevar al otro extremo y dañar el intestino, por eso las presiones son muy bajas, 25 a 50 en promedio, ya sea que use o no o bolsa Bogotá o esto, es presiones muy bajitas realmente. Ahora, ya lo hemos visto nosotros en pacientes con severas enterocolitis, con lesiones por contaminación horribles. El sistema de compresión negativa con las presiones bajas e intermitentes funciona. Y uno ve cómo limpia la cavidad, cómo limpia los residuos, cómo mejora el edema de estos pacientes. En 2 o 3 días ya el problema está mejorado o resuelto. Eso requiere 1 o 2 recambios del sistema.
Ahora, cuando nosotros empezamos, no había sistema de presión negativa. Era, como le digo, un sistema de hechizo que conectamos prácticamente a una bomba de succión de la pared, que era lo que usamos, era lo que había. De eso se desconocía, todo el mundo desconocía esto, nadie sabía realmente cómo manejaba esto. Y no había literatura en el mundo. Usamos la primera que creíamos era conveniente, pero con el tiempo se fue decantando esto y cada vez se usan presiones no tan severas, no tan elevadas como hablan ahí de 150, 120 en adultos. En práctica no se usan esas presiones tan elevadas realmente, no tan elevadas. Por eso siempre reconocer la historia de qué pasó antes y qué pasa hoy en día. Dijo Kenny alguna vez, los hombres que no conocen su propia historia están condenados a desaparecer. Hay que saber qué pasó antes, qué pasó luego y qué pasa ahora y qué pasará después, seguramente. La verdad es que esto se usa cada vez más. Nosotros tenemos ya mucha experiencia en el Invanac usando este tipo de sistemas de presión negativa en recién nacidos incluso, en recién prematuros incluso, con muy buenos resultados. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Melo. Nicolás, ¿deseas agregar algo o pasamos a la siguiente persona del público? Creo que podemos escuchar los comentarios del doctor Franco y si hay algo más, lo complementamos. Listo. Adelante, doctor Franco. Gracias. Quiero mencionar de pronto algunos puntos estratégicos en la historia. El doctor Carlos Melo pues es partícipe de esta historia porque este tema yo lo puedo estar o asegurar que en la parte pediátrica se empezó en el Hospital Universitario del Valle. Yo llevo unos poquitos años adelante del doctor Melo, pero el doctor Melo fue partícipe como la mayoría de los cirujanos pediatras que estuvieron en el hospital universitario y que estamos ahora distribuidos en toda la institución. Y quiero recalcar el punto interinstitucional de muchos manejos, pues no solamente en cirugía pediátrica, sino en todas las áreas, porque esto es de rescatar definitivamente. Y específicamente la parte del abdomen abierto se empezó en pediatría por nuestros alumnos en la rotación de cirugía general por cirugía pediátrica tradicionalmente. Y eso nos ha llevado, por supuesto, a compartir continuamente los aprendizajes de nuestros alumnos en cirugía general, específicamente en el terreno de trauma. Todos de pronto escuchan del doctor Ordóñez cómo es de impulsor y de pionero en muchas cosas de trauma, y especialmente en la parte traumática y hemorrágica. Empezaron o siguieron tal vez, yo no estoy muy claro si esto empezó realmente en Bogotá con la Bolsa de Bogotá. De pronto sí los escritos pueden aparecer en primer lugar, pero ese fue el tema con esto de los abdómenes abiertos y la necesidad de cubrirlos de alguna manera. Fue sorprendente definitivamente para nosotros aprenderle a nuestros alumnos y compartir luego de cerrar en trauma estos pacientes que se salvaban con el empaquetamiento y las posteriores cierres, cómo cambiaba la fisiología y la hemodinamia cuando estando próximos a morir, estos cierres y empaquetamientos daban lugar, obviamente con el cuidado de las unidades de cuidado intensivo, tanto pediátricas como adultos. En 2 o 3 días podíamos tener un paciente completamente diferente, al punto de poder
lo primero, pues cerrar el abdomen inicialmente, pero en otros casos de poder hacer el tratamiento complementario. Y lo pudimos hacer específicamente en recién nacidos, inicialmente con trauma, pero después el mismo doctor Ordóñez, con el mismo principio del trauma, se empezó a aplicar en abdómenes infecciosos, peritonitis de diferentes etiologías. Y miren que la enterocolitis necrotizante tiene esas dos fases. Cuando se logra intervenir simplemente de carácter hemorrágico y necrosis del intestino, aún sin perforación o perforaciones mínimas, es prácticamente un cierre con trauma, pero posteriormente y rápidamente se empezó a ver y a dejar los abdómenes de peritonitis, y curiosamente con la misma fisiopatología en 3 o 4 días eran unos pacientes completamente diferentes. Y se empezó a hacer tal como se ha descrito y como lo describió el doctor Melo. Lo empezamos a hacer en recién nacidos prematuros de esta manera. Sorprendente, porque con resecciones intestinales amplias podíamos hacer anastomosis al 3.o 4 día, restitución de la continuidad, perdón, y evoluciones adecuadas en un gran número de casos. Como siempre, por supuesto, no es una panacea y tiene que haber las condiciones. En relación a las publicaciones, y aquí doy el otro tema, de siempre la diferencia entre adultos y pediátricos. Y les cuento, todos ustedes deben haber vivido esa controversia. Para cirugía pediátrica era muy difícil dejar la piel abierta después de una peritonitis o de cualquier tipo de etiología. Bueno, nosotros empezamos también a discrepar, o no a discrepar, sino a diferir de lo tradicional en cirugía pediátrica, empezando con el cierre de la piel, y posteriormente se progresó, como ya venimos diciendo, al cierre de la fascia y a esto que se hace hoy en día. Era un sacrilegio en los escenarios de cirugía pediátrica, por decir así, hacer estas comunicaciones. Yo recuerdo con claridad que era difícil hacer estas presentaciones, pero todos los cirujanos pediatras de la región deben recordar el trabajo que se llevó, si no estoy mal, al Congreso de Cúcuta, que me pueden refrescar la memoria, de este uso del abdomen abierto en prematuros, que para la época era realmente un tiempo bastante anterior a todo lo que se escribe hoy en día, y que por supuesto lo hemos seguido. Hay otro estudio porque hubo una recomendación. Mi colega y amigo y conocido de todos, doctor Astudillo, pues con él hemos tenido la oportunidad, o tuvimos y seguimos haciendo eso que les menciono, de trabajo interinstitucional entre Hospital Universitario del Valle y Fundación Valle de Lilí. Por supuesto que también trasladamos en otras condiciones trabajo interinstitucional con Club Noel y posiblemente con Imbanaco, cuando fueron migrando los cirujanos pediatras a otras instituciones. Pero para mí es realmente satisfactorio poder comunicar estas cosas, que era difícil de mantenerlos en los escenarios de cirugía pediátrica y de pediatría, pero que hoy pues ya están, yo diría que plenamente instalados de esta manera y gozando realmente de una ayuda muy grande a pacientes muy críticos, y por supuesto también en el manejo a
una contribución más quirúrgica a unas soluciones realmente de bastante impacto, por así decirlo, como muy bien lo presentó el doctor Nicolás, que de paso pido excusas por no haberle hecho la felicitación correspondiente a la forma como presentó la charla o la exposición, porque fue muy bien lograda, y allí están las manos de nuestro alumno, el doctor Marín, seguramente en esas presentaciones, porque él siempre nos ha dado muestra de unas presentaciones con las partes estructurales muy importantes de resaltar en todas las charlas. Muchas gracias. Sí, doctor Franco, esa presentación de que usted habla de enterocolitis fue en el Congreso de Cúcuta y la llevó Pedro Salazar y Raúl Sosa. Un trabajo de una importante de pacientes con enterocolitis manejados con abdomen abierto, con muy buenos resultados. Hizo hasta un póster de esa presentación que parece estar rodando por ahí, pero fue algo novedoso para la época. Y trabajo que ya veníamos llevando desde hace más de, yo creo que hace 25 o más años, veníamos trabajando con enterocolitis en abdomen abierto. Tiene la palabra el doctor Marín. Sí, muchas gracias. Profe Franco, muchas gracias por sus comentarios y por su apreciación de la presentación. Yo quería compartirles una experiencia en el año 2011. Yo era residente de cirugía general de la Universidad del Valle y llevamos un trabajo se llamaba reanimación en control de daños en patología no traumática, era presentado en adultos. Y era obviamente en pacientes que estaban críticamente enfermos, entonces tenían hipotermia, coagulopatía, falla multiorgánica, y como parte de la estrategia de manejo se tenían que hacer cirugías abreviadas, rápidas, ágiles, y dentro de esa técnica utilizábamos el VAC. En esa época, sobre todo VAC artesanal y VAC comercial en algunos pacientes, pues que se tenía la posibilidad. Entonces, era un trabajo que participaba en un concurso, y dentro del público estaba el doctor Borraes. Fue un congreso en Bogotá. El doctor Borraes, pues ustedes saben que es el cirujano general, como les contó el doctor Nicolás, profesor de cirugía muy importante en Bogotá, que fue quien popularizó y publicó la bolsa de Biaflex, bolsa de Bogotá o bolsa de Borraes. Entonces, pues obviamente nosotros perdimos ese concurso porque pues era uno de los jurados importantes de los trabajos, pero miren que les estoy hablando de hace 15 años, o sea, hace 15 años habían presentaciones en congresos, se llevaban algunas cosas, pero no había tanta boga. Y no estaba no es de moda la palabra, sino que no se había demostrado tanto el beneficio del abdomen abierto, y sobre todo no del VAC. Nosotros le decimos VAC, pero se llaman estrategias de abdomen abierto de presión negativa. Entonces, miren que ahora ya se usan más rutinariamente, es parte casi del día a día. Nosotros lo utilizamos inclusive cuando hay hemoperitoneo, cuando hemos tenido que empaquetar pacientes en posquirúrgicos, pacientes que se han tenido que operar con hemofilia, otros trastornos de coagulación, y los empaquetamos y les colocamos un sistema VAC, un VAC compacto, le colocamos una aptera y nos va muy bien. Eso no está asociado a un incremento del sangrado. En las publicaciones, y ahí sí quiero aclarar que esos de adultos, no hay un incremento en la tasa de fístulas después de anastomosis. De hecho, en el tratamiento de las fístulas intestinales se utiliza los sistemas de presión negativa porque ayudan a orientar las fístulas, y esos beneficios fisiológicos que mencionó Nicolás, en donde se estimula la granulación y el crecimiento de tejido, son favorables en estos pacientes. Entonces, esa desmitificación de una cantidad de cosas que se pensaban durante mucho tiempo ha hecho que se popularice el uso del VAC. Muchas gracias, Adri y Nico. Sí, disculpe, Nico, lo que yo quería significar
el doctor Marín, pues él fue participante en el aprendizaje en el hospital universitario de ese punto del abdomen abierto. Lo que yo quiero significar hoy en día es la diferencia de la utilización de estos métodos en los pacientes adultos que pues tenía una credibilidad inicial que se fue construyendo, pero lo importante para cirugía pediátrica es que casi simultáneamente cuando se empezó a popularizar el tema del abdomen abierto o a difundir más, el hospital universitario y cirugía pediátrica del hospital universitario lo empezamos a hacer muy cercano a esos inicios en cirugía pediátrica y lo empezamos a hacer en pacientes prematuros con enterocolitis. Esa es la significancia del comentario y del aprendizaje y de dónde salió interinstitucionalmente, lo repito, en nuestra ciudad, pero que tuvo y tiene impacto a nivel nacional en ese punto. Y lo ligué con siempre las diferencias que en determinado momento estaban o han estado muy marcadas entre el manejo de adultos y niños, pero que en determinado momento son complementarias y como muy bien se ha explicitado en la fisiopatología, hay un sustento muy importante para condicionalmente, por supuesto, ir estableciendo este tipo de conductas. Ese probablemente es el significado de mi comentario en hacerlo, de que se empezó interinstitucionalmente, porque ese es otro aporte de cirugía pediátrica y de cirugía y de muchas cosas en el Valle, porque es ese inicio y esa difusión a nivel nacional de todas estas estrategias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Concha. Sí, bueno, disculpa, yo quería escuchar un poquito al doctor Mendoza que hizo esta revisión actual. Sin embargo, yo comprendo lo que se refiere y destaco y felicito esto de que lleva muchísimos años. Yo creo que el tema del abdomen abierto como concepto ya lleva bastante tiempo, la paratomía contenida que se llama. Ponemos el plástico y queda así. Eso está clarísimo y eso está en el contexto que tú previenes el compartimental, porque el trauma en todas las patologías inflamatoria, el compartimental es un riesgo, por lo tanto, con la paratomía contenida. El punto específico es el salto como ustedes le llaman, al sistema aspirativo. Eso es lo que marca una diferencia. Felicito nuevamente esto que se están generando trabajos interinstitucionales. Nosotros venimos hace un mes prácticamente, tuvimos un caso bien complejo en enterocolitis en el cual revisamos y buscamos literatura y la literatura no es categóricamente contundente, aparte de casos de reporte, case report, de casos de fístula, como muy bien comentó el colega recién, de que incluso te ayuda a focalizar la fístula, o incluso en pacientes en que están saliendo de un cuadro hipovolémico importante, o en anastomosis en el que tú colocas presión negativa y uno tiende a pensar, bueno, yo pretendo que esa anastomosis, las células empiecen a sellar y resulta que estoy aplicando un sistema de aspiración negativo. Yo solamente comento eso. Nuestra experiencia en este caso particular de hace un mes, que fue también un prematuro, de unas 28 semanas con una enterocolitis severísima. Nosotros, este chico incluso se hizo una anastomosis, se hizo una fístula y hubo un debate y al final dejamos un par de días y al final se aplicó el VAC y la verdad para nosotros anduvo muy bien, como dijo el colega recién, logró focalizar la fístula y fue impresionante cómo empezó a cicatrizar toda la región que estaba en franco deterioro. Finalmente yo invito en ese sentido, creo que es importante que podamos entonces aunar y podamos generar estos estudios multiinstitucionales, entre los países, ¿me entiendes? Para que justamente podamos mostrar los resultados. Porque ese es el punto, porque en base a casos de reporte no es fácil en posicionar estrategias que son francamente innovadoras y que, bueno, no todo está dicho. A eso me quería complementar. Muchas gracias.
Si me dan la oportunidad, yo no me quise referir y qué bueno la participación del doctor Concha Internacional, porque él ha tocado ese punto de mm, cuando podemos difundir este tipo de conocimientos y conjuntar. Yo he utilizado el tema interinstitucional porque es que todos, todos en nuestra ciudad vemos que este tipo de cosas se hacen en diferentes instituciones. En algunos con objetivos muy puntuales del grupo de especialistas, con la tendencia a comunicar y a enseñar en una forma universal como está dispuesto el conocimiento para hacerlo de esa forma. Y yo creo que esto es lo que definitivamente va dando peso. No quise mencionar, hay otra comunicación con abdomen abierto y control de daños en pediatría y en prematuros en la fundación, más recientemente, que estuvo propiciada por un deseo puntualmente de nuestro jefe de la época, que era el doctor Astudillo, porque pues fuimos de alguna manera, y es a veces cansón poderlo decir, que se inició en el hospital departamental en la Universidad del Valle con estos propósitos. Entonces, quiero decirlo y decirle al doctor, al doctor que me precedió, que los pormenores de la que están ya hoy más apuntados en la literatura, pues inicialmente lo hicimos y seguramente nos favoreció el que no estaban los dispositivos para utilizarlos de la presión, por ejemplo, que brinda el Calister y todos estos otros sistemas ya tecnológicos que se aplican, porque las presiones de succión inicialmente, el no tener los dispositivos y el ser creativos, como lo dijo el doctor Melo, nos obligó a ir pausadamente y vigilando, eso sí, muy bien en el posoperatorio, todos los eventos con los eventos clínicos. Entonces, ese probablemente es el punto de rescate que está el doctor Concha pidiendo y solicitando, de que podamos conjuntar los conocimientos y hacer las aplicaciones. Doctor Concha, tampoco yo no quise tocar los otros temas que se han mencionado, porque hay aditamentos ya construidos tecnológicamente para combinar, por ejemplo, un abdomen abierto con situaciones ya muy puntuales de fístulas, o fístulas ya orientadas que no tienen que ver con toda la contaminación de la cavidad, porque en unos pocos días se pueden bloquear las fístulas, y algunas veces ayuda esta tecnología a orientar algunas fístulas que inicialmente están muy abiertas a la cavidad peritoneal. Así que yo creo que esa solicitud del doctor Concha es muy provechosa, porque es la forma de comunicar y de posiblemente sugerir la mayor utilización, eso sí, con las pautas y con las guías, como ha pretendido esta reunión, de obtener la opinión de seguramente profesores que han estado, y por qué no decirlo, de los residentes que inicialmente estuvieron en su formación, esa información, como es el caso del doctor Marín, y que ahora ya en el escenario pediátrico él lo puede difundir ampliamente, por supuesto pasando por su proceso de formación como cirujano pediatra. Me parece que esa es la idea muy positiva de esta reunión. Muchas gracias, doctor Franco. Le damos la palabra a Nicolás. Bueno, muchas gracias a todos los doctores por sus comentarios, por el recuento histórico, por los consejos, por muchas cosas que seguramente los
los que estamos en formación no conocíamos y es importante tener en cuenta. Y respecto a los comentarios del doctor Concha, completamente válidos, yo siento en sus comentarios parte de la misma frustración que yo de alguna forma también vi en algún punto en la charla y es el poder tener pautas más claras, protocolos, algo más fácil para tomar decisiones. Y por ahora la realidad es que lo que yo les comentaba mientras estaba hablando en la presentación, pues simplemente tenemos esos consensos de expertos. Los artículos demuestran que hay resultados favorables, más sin embargo, no hay claridad de dónde se toman los datos para tomar las decisiones de la presión, de los momentos de retiro, del cierre de pared. Y me gustó mucho su comentario en el sentido de que eso debe favorecer a que lo estudiemos, lo investiguemos y poder sacar más provecho de esto. ¿Con qué nos quedamos por ahora? Con pautas como las que presentaba el doctor de Jesús en su artículo, con pautas como decir que basado en la presión arterial media, pues no nos vamos a pasar de esa presión en el paciente que probablemente está sangrando o que está en delicadas condiciones y que definitivamente si no tengo forma de manejar bien el sistema de presión negativa, no tengo forma de que sea factible la presión que quiero generar, pues probablemente recurrir a alguno de los otros métodos, como ya se mencionó. Y el contexto de las fístulas y de las anastomosis, pues también es algo en el que eh, se intentó ahondar y no hay mucho escrito. Teóricamente, por los mecanismos de acción y fisiopatología, compartimos eso, que debe favorecer la cicatrización, pero de la mano también de esto viene hablar de otro tema y es el hecho de cuándo una anastomosis puede estar en riesgo o cuándo yo debería o no hacerla. Entonces son interrogantes muy interesantes. Gracias, doctor Concha, por compartirlas y bueno, que sea el punto de partida para seguir aprendiendo e investigando. Muchas gracias, Nico. Muy de acuerdo con todos los comentarios. Una excelente presentación y muchas gracias a todos los doctores que han participado hoy, nos han compartido la experiencia y sobre todo nos han dejado con una inquietud para trabajar e investigar que nos enriquece mucho a nosotros que estamos en formación. Les agradecemos mucho a todos por participar en la charla de hoy. Los invitamos también el próximo sábado a la segunda jornada del curso iberoamericano de cirugía pediátrica, donde tendremos nuevas charlas y donde estaremos compartiendo este sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas noches.